La migración indocumentada es un punto de coincidencia por ahora en la agenda de Estados Unidos y El Salvador, pero estaría matizada por el costo y los beneficios. ¿Debe establecerse una nueva base de principios para normar las relaciones de El Salvador con Estados Unidos? La respuesta a esa y otras preguntas aquí en 8 en punto. Buenas noches, bienvenidos a 8 en punto. Gracias por estar con nosotros al cierre de la semana en este viernes. Vamos a conversar con nuestros invitados sobre el tema de inmigración y en esto dos visitas importantes. Una que ha ocurrido este día del canciller mexicano Marcelo Ebrard. También tenemos en perspectiva para el próximo domingo esa visita que hará el secretario de Estado Mike Pompeo, el secretario de Estado norteamericano a nuestro país. Se reunirá ahí con el presidente Nayib Bukele y también con la ministra de Relaciones Exteriores en ese encuentro que ya está previsto para el mediodía del próximo domingo. Así que muchos temas que conversar con nuestros invitados. Queremos agradecer que esta noche nos acompaña en nuestros estudios Eduardo Calix. Él es ex viceministro de Relaciones Exteriores en nuestro país. Eduardo, bienvenido. Un gusto. Muchas gracias, William. Buenas noches. ¿Cómo estás? Encantado de saludarte y gracias por la invitación. Bueno, excelente. Y gracias a ustedes por acudir al llamado. También está con nosotros Juan José García, ex viceministro de Atención a los Hermanos en el Exterior. Juan José, bienvenido. Buenas noches. Buenas noches, William. Gracias por la invitación. Gracias, Eduardo, por compartir. Igualmente. Igual. Bueno, excelente. Tenemos mucho de qué conversar. A ver, si podemos tener una perspectiva un poco general, digamos, de cómo se está viendo el tema de la inmigración, cómo se ve en ese contexto El Salvador. No sé, pensaría que de repente la perspectiva sobre Triángulo Norte y el caso de México. Más adelante podemos analizar ya en detalle la visita de Marcelo Ebrard y también lo que viene con Mike Pompeo. Entonces, en principio, Juan José, una mirada así rápida. ¿Cómo se puede interpretar, por ejemplo, las relaciones entre El Salvador y México y cómo se ve en perspectiva, insisto, el Triángulo Norte? Bueno, son relaciones imprescindibles, ¿verdad? El Salvador no puede darse el lujo de no tener relaciones adecuadas, tanto con México como con Estados Unidos, ¿no? Las razones fundamentales son evidentes, ¿verdad? Es decir, con México compartimos un fenómeno migratorio de proporciones alarmantes en este momento, ¿verdad? En realidad, México es el socio más importante para poder enfrentar el fenómeno de la migración tal y como se presenta en la actualidad, ¿no? Sin México no hay posibilidades de establecer un proceso más o menos adecuado, coherente y efectivo para enfrentar el tema migratorio. Todos, por ejemplo, estuvimos muy esperanzadores con los primeros meses con respecto a la política exterior del presidente López Obrador, ¿no? En donde decía, bueno, vamos a cumplir con las leyes nuestras, ¿verdad? Sí, sí. Y vamos a respetar los derechos humanos de los migrantes en tránsito que vienen del Triángulo Norte de Centroamérica. Y efectivamente, en los primeros meses ocurrió lo que ocurrió. Las caravanas, el tema de la migración masiva. Claro. En mayo, por ejemplo, pasaron por México 144,000 migrantes del Triángulo Sur, del Triángulo Norte de Centroamérica, sí. ¿No? Eso es una cifra récord, llamémosle así, ¿no? Pero bueno, a pesar de endurecimiento, de las amenazas, de las advertencias, tenemos esa cifra. Tenemos esa cifra, ¿no? Y las cifras han menguado en este momento producto de varios factores, no tanto por el endurecimiento de las persecuciones, de las leyes migratorias, sino por el clima, fundamentalmente, sí. ¿No? Es el momento de la baja en el flujo migratorio, o sea, indocumentado. O sea, tradicionalmente es así. Junio, julio y agosto son meses, sí, a la baja. Bueno, excelente. A ver, Eduardo, ¿se puede observar entonces un comportamiento distinto de los países que son los países expulsores, digamos, de su gente? En este caso estamos hablando de los 3 países del Triángulo Norte y del mismo México,
Pregunto esto porque efectivamente, lo decía Juan José, ¿no? Ha habido un comportamiento distinto de Andrés Manuel López Obrador en el caso mexicano, ¿no? Al principio como candidato dijo que iba a hacer una cantidad de cosas. De hecho, cuando ya tomó posesión, ¿no? Él anunció medidas importantes ahí para el tema de asilo, para empleo para los inmigrantes que estuvieran en tránsito, es decir, una cantidad de cosas importantes. Pero al final vimos un repliegue, digamos, en esas posiciones y ahí, pues sí, endurecimiento. Es que tú lo has dicho, Will, hasta que no le tocaron los intereses, México tenía una actitud completamente distinta con el tema migratorio. El mismo presidente Andrés Manuel López Obrador había dicho que están bienvenidos los centroamericanos que de alguna manera estaban transitando por su territorio y que quisieran en un momento determinado el intentar pues permanecer en territorio mexicano. Inclusive les dieron algunas facilidades para obtener trabajos temporales o actividades u oficios temporales en algunos de los territorios del norte de México. Pero ¿qué fue lo que pasa? En el momento en que Estados Unidos vio que México no estaba siendo restrictivo o de alguna manera más endureciendo más sus políticas migratorias frente a la migración indocumentada, en ese momento le puso un paro y le dijo, ok, tú no querés endurecer tu política migratoria, entonces yo te voy a comenzar a dar a donde más te duele, que era precisamente elevar las tarifas, elevar los aranceles. Entonces, en ese momento ya se vieron ellos arrinconados y dijeron, bueno, no nos conviene, porque hasta cierto punto aquí vamos a perder muchísimo más que simple y llanamente llevándole la contraria de Estados Unidos. Vaya, todos estos países de México hacia abajo compartimos el mismo problema, el tema de la situación del desempleo, la pobreza sin duda alguna, la inseguridad, pues México tiene un problema serio también de inseguridad, en unas zonas más que otros sin duda alguna. Pero, digamos, tenemos esa identidad, aquí compartimos esos mismos problemas. Pero ya a la hora de ver intereses, sí, ya cada país y mientras, define su propia agenda. Exactamente. Y William, el tema es lo siguiente. México tiene definitivamente una agenda comercial con los Estados Unidos y una balanza comercial de más de 300 billones de dólares al año. Y uno de los rubros más sensibles para los mexicanos es precisamente el acero. Y era donde le iban a meter ya alrededor de 20 o 25% de arancel al acero mexicano. Y estaban en ya los alcances últimos para cerrar y firmar el TEMEC, que era lo que sustituyó al Tratado de Libre Comercio del NAFTA. Entonces, lo que tuvieron que experimentar los mexicanos fue un arrinconamiento de los Estados Unidos al decirles, miren señores, nada de esto será posible si ustedes no endurecen su política migratoria. Entonces, ¿a dónde van los intereses de México? Independientemente que para nosotros es una relación extremadamente importante. Claro. Por supuesto que van hacia donde a ellos les aprieta más el calzado, que es las relaciones con los Estados Unidos. Ahora bien, Juan José, porque aquí estamos viendo entonces intereses individuales ya de cada país, ¿no? Pregunto, ¿está alejando entonces eso la posibilidad de puntos de encuentro, aunque tengamos el mismo problema, pero entonces eso nos hace que cada quien ahora sí defina su propio y pelee su propio espacio y sus propias posibilidades? Es que eso siempre ha sido la tendencia, ¿no? Difícilmente hemos tenido una posición regional coherente, compartida en los países del Triángulo Norte. No sé por qué Estados Unidos siempre nos ha querido ver como similares en cierto momento, ¿no? Pero el Triángulo Norte es una ficción, ¿verdad? Realmente. Y voy a poner dos ejemplos. Uno es con los consulados compartidos que tratamos de implementar a lo largo de la ruta del migrante. Honduras jamás quiso compartir esta iniciativa con El Salvador y con Guatemala. ¿Eso significaba tener un espacio común? Exactamente, instalaciones, recursos comunes, atención común, es decir, si llegaba un guatemalteco al consulado de Acayuca, por ejemplo, pues era tratado como un salvadoreño igual, ¿no? Se la atendía de manera similar. Honduras jamás quiso integrarse a este esfuerzo, que hubiese sido muy interesante, ¿no? Porque sí hubiésemos tenido una agenda de protección común.
¿verdad? De alguna manera funcionó con Guatemala, muy parcialmente, ¿no? Entonces era difícil tener una agenda similar en términos de protección a nuestros migrantes centroamericanos. Y lo otro era que estábamos en un foro regional y jamás nos poníamos de acuerdo, y aún en cuestiones muy puntuales. Entonces no hay posibilidades de tener agendas centroamericanas comunes. Ahora me imagino que eso a Estados Unidos lo ve con buenos ojos, es decir, es más fácil tratar de manera bilateral que con un bloque de países. Es que depende, William. Te diría sí y no. Pero por lo siguiente, si bien es cierto, Estados Unidos tiene una preocupación muy sentida por el tema de la política migratoria de todas estas cantidades de personas que están migrando de manera indocumentada, ellos saben que por último el Triángulo Norte de Centroamérica es su frontera sur natural, en el entendido de que si nosotros somos los aliados y los amigos naturales de Estados Unidos, y así lo hemos sido durante muchos años, pues es muy poco probable que de aquí surja cualquier amenaza que pueda poner en seria perspectiva la situación de seguridad de los Estados Unidos. Lo que pasa es que también la política de Trump es hablarle a su electorado de cara a las elecciones del próximo año, a donde la política migratoria de él se ha vuelto una política doméstica capaz de poder mover sentimientos de cara a favorecer una votación. Así le sirvió en la anterior votación, así le va a servir en la próxima votación. Y en ese sentido, para él no hay nada más importante ahorita que no sea el tema migratorio y ver cómo hace para, en sus palabras, cerrar fronteras de cara a darle seguridad a los Estados Unidos. Bien, debo hacer en este momento la primera pausa comercial. Cuando regresemos hablemos un poco entonces de la visita de Marcelo Ebrard. El canciller mexicano ha estado hoy a mediodía reunido con el presidente Nayib Bukele, y ahí pues un programa puntual que van a desarrollar con un costo de cerca de 31 millones de dólares. Vamos a la pausa. Si estás ahorrando, estás ganando. Por cada $150 que ahorres, participas en sorteos en efectivo y premios al instante por más de $60,000. Ahorra y gana con Banco Promérica. Continuamos en 8 en punto. Estamos haciendo una reflexión sobre el tema migratorio. Desde luego, dos visitas importantes, decíamos que están, una que ya ocurrió justamente este día, y es el caso de Marcelo Ebrard, el canciller mexicano que ha estado en nuestro país hoy a mediodía en San Pedro Mazahuat. Estuvieron allí en un caserío con el presidente Nayib Bukele, simbólico la siembra del primer arbolito, porque todo este proyecto que lleva Sembrando Vida tiene que ver con un plan de reforestación, de la siembra de árboles maderables, frutales y demás, para tener un impacto justamente en el área rural, que vamos a conversarlo de eso en unos segundos, pero quiero que escuchemos las declaraciones que han dado los dos funcionarios, en este caso el presidente Nayib Bukele y también el canciller mexicano. Veamos y escuchamos. Hay gente que va a criticar el programa. ¿Y qué quieren? ¿Qué quieren? No generemos oportunidades, pudieran decir, ¿verdad? No generemos empleo, no tengamos seguridad, y al que quiera emigrar lo golpeamos. Y eso es lo que han estado haciendo. Pero ahora se presenta algo distinto. Vamos a generar oportunidades, vamos a generar empleo, vamos a generar seguridad, y no va a haber necesidad de emigrar. Entonces, ¿quién puede atacar eso? Nosotros pensamos que la solución a los problemas más serios que tenemos están en el desarrollo humano. Dicho de otra manera, nosotros consideramos que las personas no deberían de migrar forzados por la pobreza, no deberían de migrar por miedo a la inseguridad. El que quiera moverse, que lo haga porque quiere, pero que no esté forzado por la pobreza o por la inseguridad o por la persecución.
Y entonces, ese es un primer criterio. El otro criterio es, los países tenemos que contribuir con los demás países que lo necesitan, porque somos pueblos hermanos. El Salvador y México somos dos pueblos hermanos. Y no queremos que eso se quede en un discurso, sino que se lleve a una realidad. Bueno, interesante porque Marcelo Ebrard también decía de que aclaraba, ¿no?, y reiteraba que este programa, como ya lo decíamos hace algunos minutos atrás, tiene que ver con programas para la siembra de árboles frutales, maderables, y decía él, para que reciban estas personas $250 al mes. No solo es lo que siembran, sino el patrimonio que se va generando, porque lo sembrado es suyo. Juan José, a ver un poco las consideraciones iniciales sobre porque este es ya un programa puntual, $31 millones, algo importante que sin duda alguna tendrá su efecto, pero me surge una inquietud, ¿no? Porque en qué momento, digamos, México también tiene ahora sí una actitud mucho más, no sé si llamarle más benevolente, pero ahora sí con un programa específico tan importante como ese. Claro, claro, pero lo preocupante de todo esto, está bien, México con 31 millones está apoyando el desarrollo sostenible del país, y eso es bueno para el país, nadie lo está criticando. Lo que es problemático es la visión simplista que siempre ha existido entre pobreza y migración. Desde todos los políticos dicen que si mejoramos los niveles de pobreza, vamos a detener los flujos migratorios. Bueno, en los últimos años se ha bajado la pobreza 6 puntos. En el 14 era el 42%. En el 18 eso era ya el 36%. Los niveles de pobreza. Y esos niveles de pobreza que han venido a la baja, podemos discutir si los datos son válidos o no, no ha detenido a un solo migrante. Todo lo contrario. ¿Por qué? Porque la decisión de emigrar es una decisión compleja, además, ¿no?, que va más allá de los indicadores económicos. O si queremos, hay un estudio recientemente publicado por el Instituto Peterson de Economía Internacional, en donde dice que estos países necesitarán 18 años al menos para lograr un PIB per cápita de $8,000 anuales, para comenzar a detener el flujo migratorio. Es decir, aún en el tema puramente económico, la migración no se va a detener tan rápidamente como lo esperamos, ¿verdad? Además, ¿verdad?, eso significaría en estos 18 años que estos países crezcan en promedio 4%, en términos sostenidos, para lograr ese PIB per cápita. Entonces, Juan José, digamos, ¿cómo enfrentar las causas? Porque esto es multicausal. Entonces, ¿cómo enfrentar las causas? Es mucho más complejo. Es muchísimo más complejo. Es decir, no importa muchas veces, dijéramos, las actividades económicas que se generen. Lo que importa es que esas actividades económicas generen, ¿qué?, esperanza en la gente. Esperanza significa esperar algo más positivo. Y como dice Martín Caparrós en su famoso libro El hambre, miren, ahora la esperanza ya no es un tema de tiempo, es un tema de localidad. ¿A dónde yo voy a tener esperanza? ¿Qué dice? $256. Muy bien, con $256 yo voy a esperar tener mi casa. Que es la aspiración legítima de muchísimos migrantes. Es decir, me voy porque aquí yo no voy a poder hacer mi casita. Me voy porque entonces allá sí. Aunque trabaje 16 horas, yo voy a tener la posibilidad de esperar mejorar mi calidad de vida. De acuerdo. A ver, entonces la opinión, Eduardo, un poco cómo se plantea esto. Y insisto, ¿no?, en el caso de México, ya, porque sí, hay un acercamiento permanente con México desde siempre, ¿no? Pero ahora en un proyecto específico que tiene que ver con, el tema de cómo parar un poco el flujo migratorio y ahora incidir en el área rural, ¿no?, que es donde se dice, bueno, es la mayor parte de la población parte hacia Estados Unidos. William, yo creo que primero hay que ser agradecido.
y definitivamente toda ayuda es bienvenida. Y México, como bien lo dijo Marcelo Ebrard, es un hermano mayor nuestro y efectivamente está siendo solidario. Pero yo considero de que las vertientes de la migración indocumentada no solamente se van a detener por este esfuerzo, hay que agregarle una gran cantidad de elementos que permitan que el país crezca, el país se libere de todos estos flagelos por medio de los cuales ahorita la gente está migrando de manera inmediata y que de alguna forma podamos nosotros darle oportunidades a la gente. Y esas oportunidades no solo vienen en el campo ni vienen con el otorgamiento de 31 millones de dólares para sembrar árboles. No. Hay que darle inversión al país de alto valor agregado que permita que la gente, si está ganando bien, si está realizada en su país, si de alguna manera se considera segura en su país, pues es lógico, nadie sale de su casa si está bien en ella. Ahora, entonces, a lo que yo voy es lo siguiente. Yo espero con muchas ansias la visita de Mike Pompeo también a El Salvador este próximo domingo, porque hay que fijarnos bien con quién viene, porque si viene con gente que viene a promover también, como por ejemplo los de la oficina de la OPI, que vienen a promover la inversión extranjera de los Estados Unidos aquí en el país o en la región centroamericana, bienvenido sea lo que de alguna manera nos pueda conversar y proponer. Eso es lo que se necesita para ir sacando al país del letargo económico en el que hemos estado, por medio del cual se genera pobreza e inseguridad. Ahora, pero el desmontaje, Eduardo, entonces de todas estas causas que genera la migración, siendo que es multicausal, llevará mucho tiempo también, ¿no? O sea, gradual, pero bueno, por algo hay que comenzar. Hay que comenzar por algo. Y yo creo, vuelvo y por eso hago eco de mis primeras palabras. Hay que ser agradecido y por supuesto que esto está súper bien evaluado y visto, el que México quiere echarnos la mano. El Plan Puebla-Panamá fue una iniciativa también de México hace 10, 15 años para tratar de darle a Centroamérica aquella infraestructura y oportunidades de empleo que no se tenían con la construcción precisamente de varias iniciativas que le restaban a Centroamérica y le siguen restando en materia de energía eléctrica, telecomunicaciones, puertos, aeropuertos, carreteras, fibra óptica, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, vamos, sí, eso costó mucho materializarlo porque lamentablemente se contaminó con la misma política. Pero eso no quiere decir que haya sido malo. Lo que pasa es que no se concluyeron muchos de estas iniciativas y que tuvieron pues que ser en el papel una vez más llevadas al laboratorio para poderlas corregir y volverlas a lanzar. En todo caso, eso es lo que se necesita en el país, y si México y Estados Unidos y Canadá y aquellos países como la Unión Europea pueden venir a invertir cada vez más en el país y en Centroamérica para lograr que esta zona despegue, eso es lo que te va a dar a ti también una gran parte de solución al problema migratorio. México tiene, como ya te dije, 300 billones de dólares en balanza comercial con los Estados Unidos. Tiene alrededor de 25 o 30 tratados de libre comercio con todos los países con los que te puedes imaginar alrededor del mundo. Y aún así tiene 120 años de estar migrando. La gente, claro, los mexicanos tienen 120 años de estar migrando. Que sí tiene pobreza, que son 120 millones contra 35, 40 en Centroamérica, sí, es cierto. Pero eso lo que te quiere decir es, como lo dijo Juan José, que el fenómeno es multicausal y que no necesariamente pobreza es sinónimo de tener migración. Bueno, excelente. Tengo que hacer la segunda pausa comercial y ahora sí hablemos de esta parte que tiene que ver también sobre la visita de Mike Pompeo, un poco la agenda. Tenemos aquí un poco, digamos, parte del boletín del comunicado que se ha conocido oficial y sobre los temas que se estarían abordando. Vamos a hacer una pequeña pausa. Regresamos.
Bien, sobre la visita entonces de Mike Pompeo para el próximo domingo, de acuerdo a la información oficial, entonces los temas, dice, dialogar sobre nuestros intereses y compartir, dice, por ejemplo, habla de la Embajada Norteamericana, reducir la migración ilegal y apoyar los esfuerzos del presidente Bukele orientados a generar oportunidades económicas, combatir la corrupción y contribuir a que El Salvador sea un país más fuerte y autosuficiente. Entonces dice que el secretario va a fortalecer la cooperación bilateral en materia de seguridad, y ahí entra la parte que tiene que ver con el centro de monitoreo, ¿no? El centro aéreo contra el narcotráfico, que también está en agenda. Y este último punto me parece que es relevante porque en términos, creo que como, no sé, de repente, Juan José, como una... No sería necesariamente una carta de negociación, pero hay un punto ahí de mucho interés de Estados Unidos por el tema de seguridad nacional, ¿no? Entonces, que es el centro de monitoreo. Pues sí, o sea, Estados Unidos tiene intereses, también El Salvador tiene sus intereses. Entonces, en ese punto donde hay mucho interés de Estados Unidos, también se puede lograr algo más. Pues es probable, ¿verdad? Es probable de que sea realmente un elemento fundamental estratégico en términos geopolíticos en la seguridad de Estados Unidos, ¿no? Es decir, El Salvador se ha considerado un socio estratégico en la contención del narcotráfico hacia el país del norte, ¿verdad? Y el centro de monitoreo que se ha venido desarrollando desde ya hace bastante tiempo. Esta sería una prórroga, por cierto. Una prórroga, pues va a seguir funcionando como tal, ¿verdad? Que es bueno, realmente, ¿verdad? Porque ha tenido un impacto muy positivo en términos de contener el flujo del tráfico de drogas, que es una de las plagas, y de inseguridad en la región, ¿verdad? Lo que es preocupante es el tema de detener el flujo migratorio indocumentado a través de líneas de cooperación bilateral. Veamos qué ha pasado con Alianza para la Prosperidad, ¿verdad? Que fue realmente el resultado de unas violaciones flagrantes a derechos humanos a los niños migrantes retenidos en la frontera sur de Estados Unidos. Quizás en menor medida de lo que estamos viendo actualmente, ¿verdad? Donde los niños están contra todo sistema jurídico internacional en una situación de flagrante violación a sus derechos. Entonces, si se va a realizar esa, dijéramos, cooperación bilateral, hay que hacerla de manera distinta a la de la Alianza para la Prosperidad, porque después de ya 5 años de estar operando este programa millonario, pues tampoco ha detenido a un solo migrante, ¿verdad? Entonces hay que generar nuevas maneras de entender el fenómeno migratorio y de atacar sus causas, no de manera aislada como se ha venido presentando, ¿no? Porque el impacto de la Alianza para la Prosperidad en términos de flujo migratorio ha sido realmente bastante mínimo. Sí. Ahora bien, Eduardo, porque hay un tema de preocupación ahí, y lo leíamos en el tema de la corrupción, ¿no? Claro, ya ha habido reclamos de incluso congresistas, senadores en Estados Unidos, que han dicho, bueno, ¿y dónde va a parar nuestro dinero? O sea, de los contribuyentes norteamericanos, ¿en qué termina? ¿Cómo termina al final a través de esos mecanismos de entrega de esa cooperación? Entonces, ¿habría que modificar, o Estados Unidos debería reconsiderar entonces la forma de cómo está incidiendo en materia económica de estos países? Claro, un mecanismo formal tiene que ver con los gobiernos, ¿no? Pero hay otras fuentes. Bueno, y eso siempre ha sido una constante dentro del diálogo entre Estados Unidos y los países centroamericanos, el tema de la corrupción en la cooperación que envía Estados Unidos a Centroamérica. No es exclusivo del país, pero sin embargo, creo yo que hay que fortalecer los pestillos y todos aquellos seguros que las leyes y la normativa moderna facultan para poder evitar precisamente la incidencia del crimen organizado dentro de lo que es la corrupción en las instituciones y las personas que manejan las instituciones. Yo creo que la visita de Mike Pompeo es
una oportunidad invaluable para nuestro país. Ahí es donde nosotros queremos pedirnos cartas con los Estados Unidos, porque no se trata solo de venir a escucharlo y que le digamos amén a todos. No, también debemos nosotros tener nuestra propia agenda y poderle decir, bueno, para El Salvador y nuestro interés con los Estados Unidos pasa por esto, esto y esto. Y en ese sentido creo que es una oportunidad para poderle decir a él, mira, seamos socios y estrategas dentro de lo que es el panorama actual de la realidad que tenemos, independientemente de la crisis migratoria, que es un tema que sin duda se va a tocar. Yo quiero que generemos trabajo, generemos empleo, que también podamos obtener nuevas avenidas de cooperación, que podamos mantener los programas que hoy por hoy existen y los podamos fortalecer, y que hagamos una sociedad estratégica entre Estados Unidos y los países del Triángulo Norte. Nuestra posición actualmente es de muy particular conveniencia ahorita. ¿Por qué, William? Si te das cuenta, él va a México, que sin duda alguna va a trabajar el tema migratorio y el de desarrollo de los países en Centroamérica. Sí, que es un tema común. Lógico, va a ir a Ecuador, va a ir a Argentina, pero esa es otra agenda, que es la agenda del terrorismo, y va a ir y va a venir a El Salvador. ¿Por qué viene solo a El Salvador? Porque el único interlocutor válido hoy por hoy es nuestro país, es El Salvador. Guatemala está inmerso en el tema político electoral. Honduras tiene un problema con los Estados Unidos que todos sabemos. Nicaragua tiene una crisis política a donde Estados Unidos le ha puesto la mira y le ha dicho, mira, aquí tienes una necesidad de cambio urgente. ¿Con quién va a dialogar? Va a dialogar con nuestro país, con El Salvador. Entonces ahí es donde nosotros podemos poner también nuestras condicionantes y decirle, ok, yo voy a ser tu interlocutor válido para la región, pero yo necesito que me apoyes en esto, esto y esto. Y eso es el valor agregado que se le puede sacar de ventaja a la visita de que Mike Pompeo hará el país el domingo. Claro, Juan José, y eso es interesante, ¿no? Porque, bueno, incluso el presidente Bukele asume la presidencia de la Secretaría de Integración Económica del SECA por 6 meses, ¿no? Y esta parte es interesante porque cómo se ve en perspectiva el país y cómo entonces aprovechar esa circunstancia especial que puede haber en este momento. Claro, ¿verdad? El Salvador es el único país en el Triángulo Norte, ¿no? Que tiene cierta estabilidad política, ¿verdad? Honduras está inmerso en una crisis política que no lo deja realmente ser un interlocutor, como dijo Eduardo, ¿verdad? Guatemala, hasta que no se definan las elecciones y se asiente el nuevo gobierno, no puede ser un interlocutor válido. Ya usted lo que ha pasado, William, con que la administración Trump ha querido convertir a Guatemala en un tercer país seguro. Bueno, Jimmy Morales partía el lunes para reunirse con el presidente Trump y suspendió el viaje porque iban a firmar supuestamente convertir a Guatemala en tercer país seguro, ¿no? Y la Corte de Constitucional le dijo, no, señor, usted no está, no tiene mandato constitucional para Exactamente. Hacerlo. Entonces, ¿qué queda? El Salvador, ¿verdad? Y en esa medida hay que aprovechar la coyuntura, ¿verdad? Somos en este momento un socio estratégico y por lo tanto entonces tenemos una posición privilegiada en Centroamérica para negociar no solamente los temas migratorios, sino que los temas en corrupción, los temas en seguridad. Somos en este momento entonces el país que mejores condiciones ofrece para ser realmente el portavoz y el interlocutor de Centroamérica ante México y ante Estados Unidos. Y hay que aprovechar, indudablemente, la visita del secretario de Estado para finalmente poner nuestra agenda en la mesa, porque nuestra agenda no ha estado nunca en la mesa. Es decir, se negoció el destino nuestro, por así decirlo, entre México y Estados Unidos sin ni siquiera oírnos, ¿verdad? O sea, estuvimos ausentes totalmente, ¿verdad?, de esto. Eso pasa por una serie de condiciones. Saber hacia dónde vamos, en primer lugar, en términos de política exterior, qué queremos del escenario internacional y cómo nos vamos a implementar. Hasta ahorita esa todavía es una agenda incierta, ¿verdad? Por lo menos yo no he tenido acceso a esa
ese sistema que queremos implementar desde las relaciones internacionales de El Salvador. Bien, interesante, ¿no? Vamos a hacer otra pausa. Cuando regresemos hablemos un poco cuál el papel que deben de jugar los demás actores sociales en el país, los actores sociales económicos, los actores políticos, ¿no? Hoy hemos visto un pronunciamiento de la Comisión Política del FMLN sobre el aniversario de la revolución allá en Nicaragua. Qué interesante, creo que es importante porque fija posición sobre un hecho que pues sí, de alguna forma está dividiendo también. Vamos a una pausa, regresamos. Bien, estamos al cierre de 8 en punto. Hay un tema importante, les decía en el segmento pasado, que tiene que ver con qué pasa esto por todo el tema de unidad, ¿no? O sea, siempre se habla en este país del tema de unidad cuando se enfrentan los grandes desafíos en materia económica, social, en la parte política. Bueno, lo que estamos hablando del tema de las relaciones con otros países, y aquí creo que es importante analizar un poco esto porque, vaya, el caso del FMLN, hoy conocimos un comunicado, creo que lo tenemos ahí para poder mostrarlo en el flu pantalla, ¿no? Donde el FMLN está saludando la revolución sandinista y hablan ahí, pues expresan la efusiva felicitación, dicen ellos, y el abrazo al pueblo y gobierno de la hermana República de Nicaragua. En el segundo párrafo hablan de que se unen al homenaje a los héroes, heroínas y mártires que entregaron todo por la libertad de su pueblo y la construcción de una nueva sociedad. Desde los tiempos Faraón Martí, dice, a nuestros pueblos los unen inquebrantables lazos de solidaridad. Y cierra en el párrafo final, dice, alentamos a los compañeros y compañeras sandinistas a continuar su compromiso con la construcción de la paz y el desarrollo de nuestro hermano pueblo. El FMLN y el pueblo organizado de El Salvador sigue y seguirá dando su apoyo al proceso revolucionario nicaragüense sandinista, a su gobierno y por supuesto al FSLN. Ahí firma comisión política, la comisión política actual. Un poco, Eduardo, ¿cómo se puede ver esto en términos de eso, ¿no? De cómo unificar criterios? Claro, aquí hay un planteamiento evidentemente que marca diferencia en términos de política exterior de cómo lo ve el FMLN y cómo lo ve el gobierno actual, ¿no? Y es que lo que pasa es que este tipo de manifestaciones fueron las que no abonaron en el pasado reciente a que tuviésemos la mejor relación con el país con el que teníamos que tener la mejor relación. Indistintamente que muchos decían hay que tener distancia porque nos tenemos que respetar, si es que hacer respetar, nunca nos faltaron el respeto. Al contrario, lo que pasa es que estaban en una posición de país cooperante, de país donante, de un país más fuerte, a donde nos decían, bueno, ustedes quieren cooperación, quieren intercambio económico, quieren promoción, quieren seguridad y nuestra ayuda, pues estas son las condiciones también. O sea, es que en esto de la cooperación internacional y de las donaciones, uno tiene que poner su cuota también, no es una cuestión de solo me das y yo no doy nada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo considero de que en el caso del FMLN, ellos lamentablemente nunca dividieron o hicieron la división entre lo que era ser gobierno y ser partido político. Y entonces confundieron, a mi criterio, los significados de lo que era hablar como gobierno de turno y hablar como partido político a través de la comisión política. Y eso, dijeron ellos, una cosa es la comisión, otra cosa es el gobierno, pero para afuera eran la misma cosa. Y ahí fue donde lamentablemente este tipo de posiciones no abonó en nada que tuviésemos las más fructíferas relaciones con varios países. Sí, y traigo este tema a colación porque estamos hablando de política exterior, ¿no? Y claro. Y el FMLN es un partido que hoy por hoy tiene 23 diputados. Sí, claro, es significativo. El poder político del FMLN hoy por hoy es importante en la Asamblea, ¿verdad? Es un interlocutor fundamental. Pero comparto mucho lo que ha dicho Eduardo, es decir, el1 nunca hizo la división entre, en la política exterior fundamentalmente, nunca hizo la distinción entre gobierno y partido político, ¿verdad? Entonces, yo no sé, cuando hablaba Hugo Martínez, no había mucha diferencia con lo que hablaba Medardo González, por ejemplo, ¿no? Que era el que definía la línea política del gobierno, ¿verdad? No era el profesor, ¿verdad? Era Medardo González el que decía cuáles eran las decisiones que se iban a tomar y la posición de El Salvador en los foros internacionales. Si no, veamos un poco las vicisitudes que el país tuvo en la OEA
con respecto a Venezuela, por ejemplo, ¿no? Entonces, en realidad, yo creo que actualmente estamos en el mejor de los escenarios para definir una política exterior nacional, es decir, del país y de la región en definitiva. El presidente Bukele por hoy tiene la presidencia pro tempore del SICA, ¿no? Tiene una oportunidad de oro para implementar una agenda regional en ese sentido. Y ahí aprovecho para decirle, mire, finalmente el SICA tiene que involucrarse en el tema migratorio. Porque, decir, si el SICA quiere... ¿Por qué ha estado tan ausente de ese tema? Porque no hay una voluntad regional, lo que hablábamos antes, ¿verdad? No hay una voluntad regional de enfrentar conjuntamente este fenómeno de la migración, ¿verdad? Podemos enfrentar el tema de las aduanas, que ha sido también muy difícil, otros temas económicos, del desarrollo sostenible, pero es necesario tener una agenda regional en el área migratoria. Y eso nos va a dar fuerza precisamente en el diálogo político con México y con Estados Unidos. Es decir, este país no puede darse el lujo de excluir a los migrantes, por ejemplo, en la definición de la política exterior. Debe de tomarse en cuenta. Es la tercera parte de la población la que está allá. Claro, y en este caso un alejamiento en las posiciones respecto de Estados Unidos, es un distanciamiento, tiene consecuencias, ¿no? Por supuesto, y tuvo consecuencias en el caso del FMLN. Por ejemplo, Alianza para la Prosperidad, los recursos no han pasado por el gobierno, ¿no? El gobierno, una anécdota, ¿verdad? Estaba conversando con algunos funcionarios del antiguo gobierno y no sabían que se estaban implementando ciertos proyectos de su área con fondos de la Alianza para la Prosperidad. Entonces, estaban ausentes, lo que decía Eduardo, ¿no? Entonces, si estamos ausentes ante esto, los impactos van a ser no nacionales, ¿verdad?, sino de otro tipo, ¿verdad? Sí. Entonces, es necesario retomar la agenda de cooperación de acuerdo a los intereses nacionales. Sí. Y en este punto la migración es un área estratégica y esencial. Sí, Eduardo, y en todo esto también la importancia del papel, entonces decíamos, del papel que jugarán los partidos políticos, los sectores económicos, sociales en el país, ¿no? Definitivamente, William, yo creo que debe haber una política exterior de consumo, donde los intereses sean nacionales y donde podamos nosotros hablar a una sola voz. Precisamente de eso se trata, tener éxito en materia de política migratoria dentro de los Estados Unidos. ¿Por qué no hemos hecho un ejercicio muy valioso cuando se habla a una sola voz con el tema del TPS? Con el tema precisamente de los Dreamers, con el tema de darle estabilidad y legalidad a nuestra comunidad de migrantes dentro de los Estados Unidos. Exactamente lo mismo tenemos que hacer con esta crisis que tenemos del tema de los indocumentados, porque hasta ahorita, tú no me dejarás mentir, mientras nosotros estamos tratando de ponernos de acuerdo, precisamente siguen habiendo problemas serios en la frontera norte, siguen habiendo esas redadas de manera masivas, siguen habiendo una gran cantidad de menores de edad en centros de reclusión, y entonces ¿hacia dónde vamos a ir si nosotros no nos ponemos de acuerdo para establecer precisamente una agenda con los Estados Unidos en ese tipo, a donde todos hablemos el mismo idioma? Partidos políticos, universidades, centros de pensamiento, gobierno, asamblea legislativa, todos tenemos que formular esa política. Sí, y la parte interesante, ¿no?, que al final este gobierno que apenas comienza y que tiene, ¿qué sería? Un mes, 19 días, ¿no? O sea, que habitualmente las administraciones de gobierno cuando inician tienen un periodo que va más allá de la famosa luna de miel con el pueblo, ¿no? Si no me refiero a de cómo se van posicionando incluso en el concierto mundial. O sea, tiene esa ventaja la actual administración en nuestro país. Por supuesto, ¿verdad? Por supuesto. Estamos todavía, como usted dice, William, en la luna de miel, ¿verdad? Es decir, los números todavía dan cifras halagadoras en este momento para este gobierno. Pero hay que recordar que eso se termina, ¿verdad?, si no se abordan los problemas y los problemas se prolongan, ¿verdad? Y uno de los temas fundamentales es que no sabemos todavía
de este gobierno cómo va a enfrentar el tema de la migración y cuál va a ser la relación entre el gobierno y nuestra diáspora. Y no sabemos todavía cuál va a ser la posición de este gobierno ante los foros internacionales. Y tenemos la espada de Damocles encima para enero del 2020, a donde ya ahí, si nada pasa ahorita, comienzan a retornar todos aquellos que se quedaron sin TPS. Entonces, ¿cuál va a ser la política de este gobierno para precisamente paliar esos defectos? Y no solamente eso, México está deportando en cantidades industriales. En los 3 primeros meses de este año, duplicó el número de deportaciones del año pasado. Bueno, incluso lo está haciendo Guatemala, ¿no? Lo está haciendo Guatemala, 268 salvadoreños y hondureños que ha deportado Guatemala. Es decir, estamos ante una crisis y una emergencia humanitaria y no se ve por dónde el gobierno está enfrentando esto, ¿verdad? Bueno, excelente, se nos agotó el tiempo. Juan José, gracias por haber compartido esta noche con nosotros. Gracias, William. Gracias, Eduardo. William, gusto siempre. Un honor siempre. Muchas gracias por la invitación. Bueno, perfecto. Gracias a ustedes. Juan. Esperamos que descansen el fin de semana. Nosotros nos vemos el próximo lunes en 8 en punto. Buenas noches.